Bienvenidos a Movimiento Aprendo. Hoy sí, estamos los tres de nuevo. Podcast número 20. Ya estoy por aquí. He tenido una mudanza, el lanzamiento del curso de exposición oral, pero bueno, como siempre decimos, Pepe y Paolo han carrileado muy bien el podcast y a ver si ahora duramos hasta final de curso ya los tres juntos. Hoy estamos reunidos porque vamos a hablar de problemas sociales que nos encontramos y cómo los solucionamos desde educación física. Vamos a sacar a la palestra influencers como Yados y de nuevo cómo desarrollar el pensamiento crítico en nuestro gimnasio, en el recreo, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de oposiciones, en este caso del último mes, ya que estamos más o menos a 40, 35 sesiones de estudio del examen, pues vamos a ver cómo nosotros lo hicimos y si os sirve, pues perfecto. Y para empezar, nada, si te parece, Paolo, que te habías preparado una serie de problemas sociales, empieza tú y luego vamos hablando cada uno. Vale, sí, me había marcado como 4 puntos, de los cuales, bueno, voy a hablarlos desde lo general a lo específico. Y el primero es el del alfabetismo físico, que para el que no sepa lo que es, de hecho he buscado como un poco la definición que concentrara bien lo que significaba a nivel de literatura científica, que es la motivación, confianza, competencia motriz, conocimiento y comprensión en valorar y responsabilizarse en el compromiso de realizar actividad física a lo largo de la vida. Entonces, esta definición tiene como 4 componentes que están interrelacionados, que es el afectivo cuando habla de motivación y confianza, el físico cuando habla de competencia física, es decir, a nivel motriz concretamente, el cognitivo en cuanto al conocimiento y a la comprensión, y el comportamental, que es el compromiso por realizar actividad física. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que ya podemos imaginarnos a qué voy a referirme. Pues evidentemente a esa educación para la salud que tiene nuestra materia, porque al final nosotros sabemos que cuando hablamos con adultos y tal, hay problemas de comprensión, de un conocimiento mínimo acerca de ejercicios, de anatomía, de músculos, de tipos de entrenamientos, de nutrición, de mitos. Hay muchísimas cosas que gran parte de la sociedad, aunque nosotros estemos en nuestra burbuja de salud, la gente realmente no llega a esos mínimos. Entonces, llegar a esos mínimos, evidentemente, sí que creo que es responsabilidad de educación física. Entonces, claro, por eso para mí es tan importante abordar la educación física desde este modelo pedagógico de educación para la salud, también desde el modelo de educación deportiva, donde vamos a hablar de cómo, pues, cómo federarse, de cómo tener esa afiliación, ¿no? Esas competiciones, esos valores, esa propuesta de ejercicios de calentamiento o para prepararnos de cara a unas habilidades técnicas. También, ¿por qué no también hablar del estilo actitudinal? Porque está interrelacionado con las experiencias positivas y, por tanto, si nosotros somos capaces de generar experiencias positivas, lo normal es que las personas suelen relacionar el ejercicio con estar mejor a nivel emocional, a nivel físico, etcétera. Y claro, también tenemos pues todo este tratamiento de los mitos, todo este tratamiento de nutrición, del entrenamiento, para ir calando ese conocimiento, más que la competencia motriz únicamente, sino ese conocimiento acerca de lo físico, ¿no? Entonces, aquí creo que es súper importante nosotros plantear trabajos competenciales reflexivos que sean capaces de no solamente dotar de competencia motriz, sino de competencia en cuanto a todo lo que envuelve el movimiento. ¿Para qué? Pues para que evidentemente los hábitos se lleven para toda la vida. Y ese sería, vamos, para mí el primer problema social que existe y que debería atacar la educación física. Luego también me he puesto otros más específicos como puedan ser, que es una herramienta, la educación física para la inclusión. De hecho, hace poquito, bueno, llegaron desde este año bastantes no Goods, que decimos nosotros, que son personas que vienen de otro país que no saben las lenguas oficiales. Entonces, claro, tienen un horario diferente en el que van entrando y tienen un refuerzo en cuanto al aprendizaje de lo que son las lenguas. ¿Qué pasa? Que tenía varios casos que, como nosotros tenemos solamente 2 horas a la semana de educación física, tenía varios casos que no entraban ni siquiera a mi materia porque coincidía con este horario de aprendizaje de los idiomas, y resulta que encima esas personas estaban teniendo un problema de inclusión, de integración al grupo, de que no tenían con quién juntarse en patios, etcétera. Entonces, claro, cuando esto se dijo en la evaluación, dije, a ver, esta persona no me entra en educación física, y la gente ya por sí misma dijo, ostras, ¿cómo puede ser que no entre en una hora cuando realmente es la herramienta más potente de cara a la cohesión, de cara a la integración del grupo, etcétera? Porque el juego o lo que es la actividad física es una lengua común y eso lo sabemos todos. Y si encima nosotros nos preocupamos en encontrar ese alumno tutor, esas dinámicas cooperativas, esas dinámicas de cierta cohesión, estoy convencido de que siempre vamos a ayudar a esa persona que se integre mejor al grupo. De hecho, así ha sido. Justo cambiaron este horario a raíz de la evaluación. Ha entrado a mi clase 2 sesiones, lo he puesto con varios alumnos de confianza y automáticamente una sonrisa, una persona súper involucrada en la clase. Entonces, claro, es
una herramienta que todos sabemos, no solamente en el alumnado, sino nosotros mismos cuando nos apuntamos a una actividad, a un hobby, a una clase dirigida, en la que nos encontramos con un grupo social y eso, envuelto en la actividad física, es una experiencia súper positiva y que genera esa integración. Luego, también tendría la educación emocional, que lo hemos comentado aquí un montón. Creo que no hay un entorno que pueda o sea, sacar las emociones tan a flor de piel como la educación física. De hecho, no sé, hoy mismo venía un grupo de primero de la ESO que a última hora de lo que es la jornada y venían de 2 horas de ámbito teóricas, ¿no? Y han venido, bueno, como siempre digo, ¿no? Como miuras, han venido con una energía desbordante y claro, ahí hay muchísima emoción y muchísima energía reprimida. Entonces, a la mínima que planteas una serie de dinámicas, de juegos, de deportes y tal, lo que ves es que hay mucha emoción que sale y que evidentemente genera una serie de situaciones en las que nosotros podemos enseñar en base a ellas, a gestionar emociones, a gestionar situaciones que emergen de todos estos conflictos y de todas estas situaciones que aparecen en la educación física y que en otras materias por pasividad y por simplemente disposición no salen. Entonces la educación emocional en educación física, vamos, diría que es la asignatura donde más se puede trabajar con diferencia. Y ya por último, y esto se lo voy a dejar ya más a Pepe, que sé que tiene varias cosas planteadas, yo había puesto como estrategias para problemas comunes, porque hay problemas comunes que me encuentro en el día a día y que veo que algunos que vienen que dicen, Paolo, ¿qué hago para esto? ¿Qué hago para aquello? Y digo, ostras, estos son problemas más comunes de lo que parece. Como pueda ser una persona con escoliosis, que lleva el corsé y le han dicho que, bueno, que el ejercicio físico tiene que hacerlo de forma controlada, pero bueno, podemos atacar este tema desde una perspectiva más científica, más rigurosa, en el que le podamos aconsejar al niño o a la niña qué cosas puede hacer en su casa a nivel de movimientos, de movilidad, de ejercicios de fuerza, etcétera. Luego también, pues personas que, ay, pues es que tengo los isquios, ¿no? Lo que se suele decir, ¿no? Acortados, o tengo rigidez, o tengo no sé cuántos, pues también, no sé, plantear estiramientos cuando estamos muchas horas sentados. De hecho, sabemos que la postura perfecta a nivel ergonómico sentado no es la perfecta, sino la que no se mantiene. Es decir, que nosotros dentro de lo que es la silla vayamos pues cambiando de posición, cambiando de apoyos, intentar pues, entrelazar las piernas, hacer con un poco de estiramiento de lo que es el glúteo, el piramidal, etcétera, ¿no? Entonces, esto para mí debería ser cada vez más común y para lo que es debatir, para lo que es aplicar dentro de un centro educativo. Lo mismo con tema de relajación, gente con ansiedad, respiraciones, las típicas respiración de 4 segundos de expiración, mantener 7, expirar en 8, este tipo de herramientas para meterlas al final de la sesión, como decíamos varios podcasts atrás con el modelo de sesión de Irene Pellicer, en el que al final tenemos ese momento de quietud, ese momento de sensopercepción, en la que nosotros con esas respiraciones, con esos trabajos que son muy aplicables y muy fáciles, podemos relajarnos, podemos aterrizar un poco todos esos nervios o esas emociones que tenemos en un día, ya sea por notas, ya sea por un examen, ya sea por un conflicto con un compañero, etcétera. Entonces, estos son 4 puntitos que me había apuntado y eso es todo. Por alusiones, Pepe, si quieres, como sé que llevas un síndrome chulo. Eso es. Yo voy a rescatar esta parte final que ha comentado Paolo y voy a hablar directamente del síndrome del cuello roto. No sé si lo sabéis, pero básicamente es una postura que están teniendo últimamente desde cada vez los niños más jóvenes, por desgracia, pero sobre todo los adolescentes, a causa de mirar el móvil. Y es que me sorprendió que hace muy poco estaba haciendo cola en el hospital para hacer unas pruebas que tengo que hacerle a mi hijo y detrás de mí tenía un adolescente que tenía el móvil en la mano y tenía el cuello totalmente doblado mirando la pantalla. Estaba mirando un vídeo, pasando Instagram, no sé qué estaba haciendo, con el cuello totalmente encorvado. Y me puse a investigar un poco, porque no es la primera vez que veo este tipo de situaciones. De hecho, cuando paseo, sobre todo con el nene, que me doy vueltas por aquí, por el pueblo, me suelo encontrar adolescentes que o van andando con el cuello totalmente inclinado o están sentados en un banco con el cuerpo totalmente anteriorizado, la cabeza girada hacia abajo y esto es un problema grave que desemboca en dolores en la parte posterior del cuello, también problemas en la parte superior de la espalda y al final pues ya sabemos que este tipo de dolores también influye en nuestro estado de ánimo, influye en nuestro bienestar general, influye a la hora de hacer actividad física porque si nos duele estamos más limitados, de modo que atacar este problema que se está produciendo y está aumentando cada vez más por ese uso del dispositivo móvil, cuanto antes lo ataquemos, porque ya no solo los adolescentes utilizan el móvil, sino que cada vez
los niños de primaria utilizan más tempranamente el teléfono móvil o una tablet para jugar, etcétera, y cada vez vemos cómo poco a poco van eh, soportando el peso de la cabeza y el cuello al final es una musculatura que está diseñada para mantener la cabeza erguida, para mantener la posición corporal vertical. Sin embargo, si estamos añadiendo cada vez más fuerza, sacando la cabeza del punto de gravedad, al final lo que estamos haciendo es pasar de una resistencia normal de unos 4 o 5 kilos, ¿no?, que resiste el cuello de una persona adulta, pues cada vez que lo inclinamos va aumentando esa fuerza que estamos ejerciendo sobre el cuello, hasta el punto de que si inclinamos la cabeza a unos 60 grados, lo que estamos es ejerciendo unos casi 30 kilos en nuestro cuello. Y al final eso son un montón de problemas que, como he dicho, no solo afecta al dolor que puedo sentir, sino que nos limita a la hora de movernos, nuestro estado de ánimo, etcétera. Entonces, varios consejos que podemos dar a nuestro alumnado y uno que llevo yo practicando desde hace muchísimo tiempo, que os parecerá una chorrada, y muchas veces cuando gente que no me conoce me ve que estoy escribiendo algún mensaje con el móvil o que estoy desplazándome por el menú, me dice, madre mía, que estás ciego, que tienes la letra tan grande. Pues uno de los consejos que se le puede dar a los adolescentes o a los niños para que no inclinen tanto la cabeza hacia el móvil es que amplíen el texto de sus pantallas, que aumenten el zoom, de modo que desde más lejos puedo escribir perfectamente sin necesidad de estar cerca de la pantalla. Después también otros consejos de higiene postural que dimos ya en un podcast anterior, Paolo y yo, es al final concienciar al alumnado de la postura correcta. Y en ese sentido, Pedro Vivar, en el libro de Super Sapiens, dedica una parte de un capítulo en el cual habla de las virtudes del Super Sapiens, de las características fisiológicas que debería tener una persona para considerarse Super Sapiens. Y habla básicamente de tener una dominancia en la cadera posterior, de modo que a través del entrenamiento, como bien habíamos comentado fuera de cámara, ¿no?, a través de diferentes ejercicios de face pull, de retracción escapular, de modo que echemos los hombros hacia atrás, mantengamos una postura recta y fortalezcamos la parte posterior de la espalda. Por una parte, con ese entrenamiento corporal y por otra parte, siendo conscientes de nuestra propia postura, lo que conseguimos es adoptar una postura anatómicamente más neutra, pero que a su vez nos está generando una sensación, que esto ya viene explicada en este libro de 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, en el primer capítulo de todos, en el cual nos habla sobre cómo la actitud postural de las langostas determina su posición en el escalafón social, de modo que no solo el mantener una posición con los hombros echados hacia atrás, una posición vertical, muestra superioridad, muestra fuerza, muestra vitalidad y muestra salud, sino es que además le estamos lanzando un mensaje a nuestro cerebro a través de diferentes neurotransmisores, como son la serotonina, que lo que está haciendo es que el simple hecho de activar esa posición de superioridad nos hace creernos superiores y realmente en nuestra aura, entre comillas, demostramos a la gente que tenemos pues una mayor vitalidad, una mayor seguridad en nosotros mismos. De modo que, pues como hemos dicho, se puede concienciar al alumnado en el uso del dispositivo móvil o de las tablets a través de la conciencia corporal, mantener una postura, como nos explicó Moisés en el último podcast que hicimos, la postura base, que básicamente es una postura vertical, amplia, es decir, expandida, después simétrica. No nos podemos dejar caer de lado porque al final entramos en descompensaciones, dolores musculares, y después estable, en el sentido de que los dos pies deben estar anclados en el suelo y sentirnos robustos para que nada nos pueda desestabilizar. De modo que, pues bueno, a través de estos diferentes consejos podemos luchar contra ese síndrome del cuello roto, que me impactó mucho cuando vi a este adolescente detrás de mí en la cola con el cuello totalmente torcido, y enseguida me puse a investigar para pues llevarlo al centro educativo y contrarrestar esta lacra que al final, poco a poco, si ya las nuevas tecnologías tienen perjuicios asociados debido a su adicción, si además añadimos un componente físico y socioemocional, pues ya estamos poniendo todos los puntos negativos de la mano de las grandes empresas. Así que espero que hayan servido estos consejos y que se empiecen a aplicar en los centros educativos. Al final es paradójico, ¿no?, que como docentes de educación física tengamos tantísima responsabilidad y a la par tan pocas horas, porque si pensáis,
nutrición, postura, movimiento, dolores de espalda, salud. Sí, se tendría que trabajar de forma transversal, pero ¿quién se ocupa realmente? Se ocupa el docente de educación física que tiene 2 horas a la semana. Entonces, Eso bueno, es. aquí ponemos nuestro granito de arena y esto también Al final, lo quiero hilar un sí, poco con las oposiciones. ¿Querías decir algo, Pepe? sí, si me permites, al final, una forma de añadir más horas de educación a nuestro papel como docentes de educación física es predicar con el ejemplo. Mm. Entonces, no solo dedicar nuestras horas de educación física, sino momentos del patio, de los pasillos, conversaciones con los alumnos. Si realmente ven que tenemos el móvil ampliado, le podemos explicar lo del síndrome del cuello roto. Si ven que realmente traemos un almuerzo saludable, le podemos explicar los macronutrientes a la hora del patio. Si realmente llegamos al cole en bicicleta, le podemos explicar los beneficios de un transporte activo. Y al final, pues más allá de las pocas horas que tengamos de educación física, que debemos de reivindicar muchas más y maximizar el tiempo de compromiso motor y todo lo que conocemos, pues ser ejemplos de salud al final es una doble vía de acción para el alumnado. Eso es, al final no solo somos docentes de educación física en esas 2 horas, sino, pues bueno, como has dicho, con el ejemplo. Y mira, no lo tenía apuntado, pero también se me ocurre que puede ser nuestra responsabilidad el instruir a otros docentes, y esto lo hemos hablado también en este podcast, por ejemplo, acercándoles propuestas de snacks de movimiento como puede ser el Dame 10, esos descansos Eso es. activos mediante ejercicio físico, que como siempre dice Paolo, que le llegan ahí como miuras, quizá es una alternativa para que no lleguen tan locos si les enseñamos a los docentes pues que cada 30 minutos, 25 minutos pueden hacer esa pequeña parada en el camino e incluso hacer algún tipo de ejercicio, estiramiento relacionado con la propia asignatura. Y eso lo tenéis, lo dejaremos, creo que ya lo dejamos en el podcast, pero en este también lo dejaremos, que el gobierno ha preparado un programa y unos descansos concretos para cada asignatura, tanto para primaria como para secundaria, y puede ser una opción. Y decía que esto también lo quiero hilar con las oposiciones porque muchas veces intentamos empatizar con el tribunal, intentamos sonar realistas y no hay mejor manera de sonar realista que hacer un pequeño dibujo de los problemas que ellos mismos se encuentran con los alumnos y problemas sociales que podemos solucionar desde la educación física, porque es como una pequeña epifanía que igual se va a activar el tribunal y dice, está hablando de algo que a mí me pasa continuamente, está hablando del síndrome del cuello roto, que esto no lo paro yo de ver en mis clases, así que son diferentes formas también de acercarte al tribunal de una forma mucho más útil, por así decirlo. Y como habéis dicho un montón, ya me ha quedado poco rango de acción, pero sí que tenía aquí apuntada la gestión de los espacios. Creo que desde educación física, de nuevo, no solo las horas de clase, sino en el patio, en el recreo, algo que ocurre mucho es que normalmente los chicos monopolizan los grandes espacios del patio y bueno, no deja de ser un problema social. Entonces, en vez de, pues bueno, intentar buscar una equidad sin sentido, vamos a ver como los problemas que puede tener las alumnas o otros alumnos que no participan dentro del patio. Entonces, bueno, aquí podría ser desde la aplicación de modelos de educación deportiva, donde no solo se premia la competición, sino se van a ver diferentes roles y quizá esas alumnas que rechazan el deporte ya se incluyen. También podríamos aquí ofrecer cierta continuidad a otros contenidos que no se suelen trabajar en el patio, como puede ser malabares, zona de entrenamiento funcional, diferentes desafíos, como por ejemplo utilizar una bici estática o un espacio de expresión corporal, y ahora que la podemos conectar con danzas y con TikTok. En definitiva, pues gestionar esa forma o mejor dicho, gestionar ese patio activo para que todos al menos tengan oportunidades de moverse y que no sea con lo clásico de fútbol, baloncesto, y si no me gusta fútbol o baloncesto, me siento incompetente, ya no me muevo. Entonces, desde ahí, de hecho, existe un aprendizaje servicio que se llama Padrina un sedentario, que lo llevé, no me acuerdo qué docente fue, que eran los alumnos de sexto de primaria, hacían un pequeño análisis de alumnos que veían en el patio, en el recreo, que o bien no socializaban lo suficiente o bien estaban sentados y hacían ese ejercicio de acercarse a segundo y primer ciclo e intentar enseñarles diferentes juegos que habían trabajado en educación física. Pues bueno, son unos problemas sociales que también podemos abordar. De hecho, aquí hay un libro de gestión de espacios que se llama, es de Marina Subirats, que se llama Balones fuera, reconstruir los espacios desde la coeducación, que os recomiendo sobre todo si estáis opositando para aportar esa fuente bibliográfica extra. Bueno, hemos hecho un pequeño boceto, si os parece vamos al segundo tema. Segundo tema, como hemos dicho, vamos a hablar de yados en particular, que seguro que la mayoría
lo conoce, pero también vamos a hablar de influencers. Ya hablamos en su día de influencers de educación física, pero creo que nos centramos más en positivo. Hoy vamos a ver la otra óptica, que normalmente suele calar más, ¿no? La negativa, en este caso, este personaje que se ha hecho muy famoso en el último año, que ha sido Yados, y se ha hecho famoso, si analizamos también la figura del personaje, se ha hecho famoso desde la polarización. Es decir, en vez de soltar frases u opiniones un poco de bien quedar o me muevo en escala de grises, ha sido muy polar y el otro día de hecho lo compartía por Instagram, que decía que qué vas a aprender de los profesores o qué vas a aprender en la escuela si ganan 1.000 euros o 1.500 y van con un SEAT Córdoba a trabajar. ¿Qué te van a enseñar? Si yo tengo no sé cuántos Maserati o Bugattis o lo que sea y gano en un minuto lo que gana un docente en todo un mes. Pues bueno, esto que parece tonterías y normalmente los que tenemos un poco desarrollado el pensamiento crítico lo vemos y decimos, este tío, ¿dónde va? Es un vendehumos, es un estafador. Pues bueno, hemos de saber que nuestros alumnos frente a esto son mucho más maleables por todo esto que hemos hablado en otras ocasiones, el desarrollo de las funciones ejecutivas, esa flexibilidad cognitiva, ese autocontrol. Entonces, solo nos tenemos que mover por los pasillos, por las calles y vamos a escuchar esas faltas de respeto, eso tírate a hacer burpees o dónde vas, mileurista. Pues bueno, yo creo que es importante y yo que me muevo más en Twitter veo mucha gente, incluso docentes, quejándose, pero no aportando soluciones. Entonces, vamos a ver desde la escuela cómo podemos desarrollar ese pensamiento crítico para que estas figuras, en vez de decirle no las consumáis, pues que nuestros alumnos disciernan también de lo que les puede aportar y también en contraposición, pues acercarle otro tipo de influencers. Y creo que la primera forma o la primera manera de trabajar esto es analizando el propio mensaje. En vez de mirar hacia otro lado, es observar cuál es el mensaje, en este caso de Yados, observar lo que dice, observar lo que hace. Muy importante, y más nuestros alumnos que suelen fijarse mucho en lo negativo, en las incongruencias, quizá poner el foco en toda la parte incongruente de este fenómeno, ¿no? que es Yados, que dice por un lado que no se valida con el dinero, pero por otro lado tiene un garaje con 10 coches, que dice que cree en Dios, pero por otro lado es un irrespetuoso. Pues bien, esas incongruencias que igual a golpe de vista ellos mismos no las detectan, pues hacer un pequeño dibujo sobre la mesa y acercárselo creo que es bastante, bastante potente. Para no seguir hablando, luego si os parece tengo aquí apuntado una lista de cómo trabajar el pensamiento crítico, pero Paolo, no sé si tú que también estás más metido en instituto y creo que en el rango de edad de 12-16 esto cala más, no sé cómo lo ves tú. Sí, dije que al principio de curso sí que vi pues una oleada bastante grande de todo lo que era, pues eso, niños y niñas replicando lo del tema mileurista panza. Ahora ha bajado, o sea, en este tipo de rango de edad no estoy viendo tanto esto. Alguna vez hay algún comentario, pero ya veo que ha bajado bastante y eso pues me alegra en cierto modo. Pero sí que es verdad que es eso, que al final el mensaje va calando y el mensaje que se cala hay que vigilarlo para trabajarlo, como tú dices. A ver, yo creo que aquí tengo apuntado varias cosas que justo has comentado algunas y literalmente las comparto. Pero aquí a la audiencia quiero decirle que, a ver, si algo nos une a Pepe, a Diego y a mí, es que no somos personas reactivas. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando vemos un fenómeno, cuando hay algo que se sale demasiado del molde, lo normal, la sociedad lo que hace que es reaccionar. Al final, tú te defiendes de aquello que te ataca, por así decirlo, aunque no sea de forma directa. Entonces, nosotros sí que es verdad que nos gusta mucho el ver detrás de las personas, el por qué está triunfando, el por qué está calando ese mensaje, el por qué está llegando a tanto. Entonces, en esa explicación, en esa búsqueda, en esa curiosidad, encuentras muchas respuestas y dices, vale, es que aquí es donde está el tema, aquí es donde está la estrategia que está siguiendo, aquí es donde está el mentor que seguía, aquí está donde quiere conseguir el dinero, donde quiere desmarcarse. Y todas estas cosas, como tú dices, son las que si tuviésemos que trabajarlo en el aula, serían las que tendríamos que hacer punto por punto, modelo de negocio, tipo de estrategia, qué es lo que quiere conseguir, qué mensajes son incongruentes, por qué está triunfando tanto. Porque yo justo me he apuntado el tema de la incongruencia como pieza más grande de él, porque ya no solamente son mensajes polares, en plan de que se quiere desmarcar, sino que encima son todo el rato contradicciones. Él es una persona que despierta mucho el mensaje de mucha gente de a ver, es un personaje, pero dice cosas que sí que son buenas, sí que tiene cierta validez. A ver, pero entonces, ¿qué quiere decir? Si él, su misión más importante es cambiar los hábitos de las personas que están instaladas en la pereza, el mensaje se acaba muy rápido y lo puedes difundir de muchas formas. Ahora, todo lo que él hace para llamar la atención,
que es la gran parte de su discurso, aquí es donde todo chirría y donde pierde todo el tipo de valor, en mi opinión. Porque justo me había apuntado algunas cosas que habías dicho tú, como el tema de que ahora se estila mucho en los emprendedores, sobre todo americanos, el mensaje de Dios, ¿no? O sea, Dios, Jesús es mi guía, tal, cuando a lo mejor no han tocado una vida en su vida, pero es lo que se lleva ahora de moda. ¿Por qué? Porque quedas como de superior, como que estás por encima de la conciencia de la sociedad, pero sin embargo, luego no actúas ni desde la compasión, es decir, no estás siendo constantemente una persona que discrimina al resto sin saber su historia, no estás actuando desde la bondad, dices que ayudas a las personas, pero realmente o sea, no creo que ayudes a nadie con una situación delicada con ese tipo de mensaje, sinceramente. Y luego lo de lo material es lo más importante. Lo de lo material es que dice que no se valía de lo material, pero su sesgo de autoridad, es decir, él, para que tú realmente le creas, su herramienta más importante es mostrarte continuamente todo lo que ha conseguido a nivel material y superficial para que le creas. Entonces, ¿qué te creo? ¿Por el mensaje que das o por lo que tienes? Él, evidentemente, elige por lo que tienes. Entonces, como que no le valida lo material. Y luego la disciplina es otro tema que es muy importante y que debemos trabajar, porque evidentemente desde la educación física, lo decíamos antes, tenemos que intentar que nuestros alumnos y alumnas intenten tener ese hábito de actividad física, de ejercicio físico, de cuidarse, de salud, pero él vende un mensaje completamente extremo. Levántate a las 5 de la mañana, haz burpees. Si fallas un día de entrenamiento, eres débil. Si un día te sientes mal, tienes que sí o sí actuar a pesar de sentirte mal. Este mensaje evidentemente no se corresponde ni se transfiere al grosso de la sociedad, que pues, puede tener hijos, puede tener un familiar que esté enfermo, puede tener problemas en el trabajo, puede surgirle una mudanza como a Diego. Entonces, evidentemente, que tú un día te adaptes al entrenamiento o no te levantes tan pronto o tengas tanto acumulación de estrés que lo que te apetece y lo que te va a ir mejor es darte un paseo por la montaña, eso no es perder, como él dice. Eso es tener sentido común. Y eso es lo que tenemos que trabajar, como tú dices. Entonces, este mensaje que está hecho literalmente para llamar la atención, lo que queda de este mensaje para mí, ¿qué es? Que eres lo que produces. Entonces, esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque la gente, toda esta ansiedad y presión que está viendo, creo que en cierto modo es por esto. Estamos tan expuestos a todo el mundo, lo que es capaz de producir y lo que te dice que tienes que hacer, que cuando no estás en esa altura, te sientes mal y piensas que eres una persona que no eres capaz. Y entonces esto no es así. Entonces, yo un poco lo llevaría por ahí, a nivel de alumnado, de mirar las incongruencias, mirar lo que pretende, mirar los alumnos que salen, que intentan hacerle el mismo, o sea, que copian su modelo de negocio sin ni siquiera haber trabajado, sin ni siquiera haber tenido una experiencia laboral. Entonces, al final, te das cuenta con estas consecuencias, con esto que se va viendo, si sigues el camino, el rastro que va dejando, que evidentemente es algo que está muy alejado de lo que es la sociedad y la vida en general. Aquí, totalmente, Pablo, muy de acuerdo con tu opinión. La verdad es que has hecho una reflexión bastante extensa y bastante profunda del tema de Yados y de la viralidad que busca en la forma de comunicar. Como bien había explicado Diego al principio, utiliza mensajes muy polares para llamar esa atención y situar a la gente en dos bandos: o estás a favor de lo que yo digo o estás totalmente en contra. Y si yo soy un ganador, si estás a favor mío y de lo que yo predico, vas a ganar, y si estás en contra, pues obviamente vas a perder y no vas a tener éxito. Entonces, en este sentido, sería interesante si los niños, como tú comentas, siguen reproduciendo los mensajes de fucking panza, mileurista, etcétera, pues atacarlo, ese tema, hacer un momento de reflexión crítica, como lo que acabas de exponer tú ahora mismo, tratar los puntos positivos, que también tiene mensajes positivos ya dos en su conversación, y después también, obviamente, los puntos en contra del ataque personal, el ataque directamente, él vende inmediatez, vende viralidad accionable. Por ejemplo, si yo te digo que vas a empezar a ganar si te levantas a las 5 de la mañana y empiezas a hacer burpees, porque otra gente a esas horas está durmiendo, pues al final tú lo ves como algo muy sencillo, ¿no? Mira, me suena el despertador a las 5, me levanto, hago 10 burpees, son las 5:30, empiezo el día y voy por delante de la gente que está durmiendo. Eso tiene sentido. Sin embargo, dejas de lado a lo mejor los perjuicios de dormir pocas horas. Si te has acostado a las 12 y te levantas a las 5, estás descansando poco. Después, si lo que estás vendiendo es viralidad accionable en ese sentido, estás dejando de lado el esfuerzo que supone el llevar un día a día y el tener una vida plena, en el sentido de que si yo te digo que el éxito te lo van a llevar
hacer burpees por la mañana, estoy dejando de lado que vas a tener que estudiar para aprender sobre un tema, vas a tener que prepararte algo que quieras comunicar, vas a tener que aprender a comunicar, vas a tener que aprender sobre marketing para vender tu producto. Entonces, al final, como he dicho, esos dos extremos es lo que están catapultando este tipo de contenido a la viralidad y que cada vez más gente se esté sumando a ese carro. Entonces, de aquí sacamos el mensaje positivo de que si realmente el levantarte y hacer burpees es la chispa que te hace a ti ser consciente de que te hace falta meter un poco de actividad física en tu día a día y arrancar el día con lecturas y con movimiento, pues bienvenido sea este tipo de mensajes. Sin embargo, como hemos dicho, ese ataque personal, ese ataque al valor de la gente por lo que tiene y ese rehuir del esfuerzo que supone el profundizar en diferentes temas, más allá de ser un contenido viral a través de mensajes hirientes, pues yo creo que esa reflexión deberíamos de hacerla con el alumnado. Y siendo ya mucho más práctico en diferentes cosas que podemos utilizar para trabajar el pensamiento crítico, rescatando también un poquito este vocabulario que utilizaba Yados, que como bien has dicho, ya no se escucha tanto, pero sí que tuvo una época muy dura en la que la gente, bueno, los niños, sobre todo, incluso niños de primaria, yo trabajo en primaria y se escuchaba en el patio mileurista, fucking panza, fucking croissant, etc. Entonces, podemos rescatar este mensaje para, ¿por qué no? Ya que Yados critica el fucking croissant como un alimento perjudicial, su mensaje muy, muy, muy simplista, pero realmente tiene un significado muy profundo en el sentido de que si nos alimentamos de ultraprocesados, pues no esperemos que la neuroquímica de nuestro cuerpo funcione correctamente y que obtengamos unos resultados óptimos en nuestro día a día. Eso es como un mensaje un poquito más extendido. Pues podemos identificar varios alimentos a los cuales podemos asignarle el adjetivo de fucking, ¿vale? Directamente fucking, F-O-K-I, fucking, ¿vale? Fucking. No nos pongamos a explicar un poco qué significa, sino simplemente a criticar alimentos. Pues podemos decir fucking croissant, fucking refresco, fucking snack, para que los niños identifiquen alimentos que puedan ser perjudiciales. Y después los ponemos en la otra parte. Vamos a hablar también, a incluir en nuestro vocabulario, una parte positiva. El contrario de fucking en este sentido, para decir algo positivo, podría ser tasty, en el sentido de que es algo palatable, algo que está bueno. Pues podríamos decir la tasty fruta, tasty agua o tasty frutos secos, para que el alumno, pues a la hora del patio, pueda utilizar este vocabulario para referirse a diferentes alimentos y potenciar hábitos saludables positivos y, pues obviamente, calar en el mensaje de conceptos negativos. Y si nos pasamos ya a diferentes actividades que podemos utilizar para trabajar el espíritu crítico, más allá de este pequeño juego de palabras que he propuesto yo, tenemos varias propuestas. Yo desde mi experiencia, el trabajar con titulares polémicos funciona muy bien y ahora, si os parece, comentaré algunos cuantos. Y después también con diferentes documentales o diferentes vídeos que tengan que ver con el área deportiva, de alimentación, descanso, redes sociales y tal, que está muy vinculada a la salud, también se pueden generar debates muy interesantes con el alumnado. Si os parece, dejamos a Diego que explique un poquito su propuesta y después rescato yo estas dos, lo de los titulares y lo de los documentales, que pueden venir muy bien para el alumnado. A ver, perdón, va un poco por la línea que tenemos que desarrollar el pensamiento crítico y de nuevo, desarrollar el pensamiento crítico lo tiene que hacer el alumno. Es decir, de nada sirve que nosotros nos pongamos delante y no es que Yados es un mal influencer. Si él no se da cuenta, es como cuando nosotros lo vemos muy claro y le recomendamos a alguien que deje de fumar. Si él no se hace consciente, en la vida va a dejar de fumar. Pues esto pasa un poco parecido. Entonces, le tenemos que pasar la pelota. También en contraposición, Pepe antes decía muy bien, predicar con el ejemplo. ¿Por qué no nosotros ofrecemos una serie de influencers positivos o que sí que de verdad muestran retos que pueden ser saludables, como puede ser Jero Arias, que está haciendo una dominada por cada día que pasa, Marcos Vázquez, que sube infografías súper potentes que captan mucho la atención y a golpe de vista pues te da como mucha salud y mucha información al respecto. De Macro También, Wizard, ¿el qué? Macro Wizard también en el de Macro terreno Wizard. de nutrición. Y va un poquito por ahí, enseñarles también a profundizar en los temas y quitar esa autoridad que muchas veces se le da a los influencers, a las redes, a los periódicos, a las noticias y hacerles ver un poco cómo funciona esto, que son intereses
económicos, ellos no buscan decirte la verdad. Y ahora hablo de la prensa. Muchas veces la noticia no es que lo dice las noticias, lo dice la prensa deportiva, sale en Marca, sale en el periódico. Pero tú sabes por qué sale. Sale para que pulses y cuanto más pulses, más dinero ganas. Y esto no va de verdad. Pues bueno, acercarles esos momentos. Obviamente agendar momentos de autoevaluación en el que ellos se den cuenta y ofrezcan posibles soluciones. El pensamiento crítico es justamente lo que comentamos. No es decir, Yados no me aporta nada y lo dejo de consumir y obligar a dejar de consumir. No, vamos a ver. Pues lo positivo, quizá tiene un mensaje que es muy básico y es positivo y lo podemos extraer para que nuestro alumnado aprenda y lo aplique, y el negativo también para que lo vean. Y aquí entraría pues la gestión digital activa, podríamos empezar de menos a más y lo que hemos visto en otras ocasiones, analizar también el marketing publicitario alimenticio que muchas veces subyace de los principales influencers. En definitiva, de nuevo, ¿qué pasa? Educación física tenemos muy poco tiempo, pero también muchas de estas propuestas, si somos tutores o se lo podemos acercar a los docentes que están más con ellos, pues sería lo mismo, pero básicamente se trata de fake news, mitos, desarrollar ese pensamiento crítico desde que el alumno se dé cuenta y agendar momentos específicos para que nuestro alumno piense, reflexione y tome decisiones. Pepe, si quieres, dale con... Eso es, muy bien. Pues bueno, yo voy a explicar una propuesta que hemos comentado en otros podcasts que se puede llevar perfectamente al centro educativo, y es que cuando sale una noticia que se hace viral con un titular pues muy llamativo, me he puesto a buscar un poquito de este último mes y hay 3 titulares muy vinculados al área de educación física que se pueden tratar con el alumnado y que incluso algunos de ellos, sobre todo en secundaria, ya lo pueden haber escuchado, incluso leído. Voy a leer los 3 titulares. Uno es la dieta del agua. ¿Podemos adelgazar varios kilos a la semana sin pasar hambre? Después, otro titular que salió también hace muy poquitas semanas: descubren una pastilla para no tener que hacer ejercicio, ya que podría ofrecer los mismos resultados que el entrenamiento. Y después otros muchos que hablan sobre superalimentos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dice el superalimento que te ayudará a dormir mejor mientras fortalece el corazón y el cerebro. Entonces, en este sentido, lo que podemos hacer es presentar al alumnado estos titulares, reflexionar un poquito sobre qué quieren decir y después investigar un poco para que el propio alumnado sea capaz de darle la vuelta al titular y ofrecer una versión que sea mucho más realista y con una perspectiva más crítica. Por ejemplo, el de la dieta del agua, podemos adelgazar varios kilos a la semana sin pasar hambre, se podía transformar en la dieta del agua, mitos y riesgos de perder peso rápidamente con métodos extremos. Después tenemos el de descubren la pastilla para no tener que hacer ejercicio. Lo podíamos transformar en una pastilla nunca podrá sustituir los numerosos beneficios del ejercicio físico. Y después tenemos el del superalimento que te ayudará a dormir mejor, que no sé si sabéis cuál es, pero bueno, es la avena. En el despliegue de la noticia era la avena, y podemos transformar la noticia con un mensaje objetivo que es la avena, el cereal rico en proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Al final es realmente un mensaje positivo, explica los beneficios de la avena sin ser un mensaje sensacionalista. Entonces podemos hacer este tipo de juegos con el alumnado, presentarle a lo mejor algún tweet y que tengan que transformar ese tweet en un mensaje más crítico y más objetivo, y salir un poco, como he dicho, de esta polaridad y de este sensacionalismo. Y después, si pasamos a otra actividad que se basa en visualizar diferentes documentales. En Netflix, por ejemplo, hay varios relacionados con el área de la actividad física y el deporte que son muy interesantes. Está el documental de Ícaro, no sé si lo habéis visto, pero es el de un ciclista estadounidense que empieza a doparse para ascender en el Tour de Francia y al final, pues bueno, no voy a contar la trama, pero básicamente se trata del tema del dopaje en los deportes. Después también tenemos un documental que es El dilema de las redes sociales, que ese también nos habla de cómo influyen las redes sociales y los peligros que tienen esta herramienta, sobre todo para la gente joven, que afecta a su autoestima, a las relaciones intrapersonales, después también al sueño, etcétera. O sea, muy vinculado con el área de educación física. Y finalmente, otro también está en Netflix, que es Somos lo que comemos, que básicamente nos habla, también nos polariza para posicionarnos a favor de la dieta vegana o a favor de la dieta omnívora, y nos explica los beneficios de una en contra de la otra. Y en este sentido podemos ya no solo visualizarlos y hacer una tertulia con el alumnado para debatir
si estamos más de acuerdo o menos, sino que además, por ejemplo, Marcos Vázquez, en este sentido, que es uno de los influencers positivos a los cuales podemos animar al alumnado para que sigan, también hace alguna crítica a estos documentales y sí que tiene críticas fundamentadas con respaldo científico para desmontar muchos mitos o muchas supuestas verdades que aseveran en estos documentales. Entonces, pues aquí lanzo la propuesta, se puede trabajar de una forma, de muchísimas formas desde la educación física, incluso se me está ocurriendo hacer un podcast como este que estamos haciendo nosotros para trabajar estos tipos de actividades, tanto los titulares como los documentales, y explicar un poquito desde la parte más científica y más objetiva de qué forma lo podemos compartir con la sociedad para que cada vez sea más crítica y esté más cerca de la verdad, que es lo que nos interesa. Sí, se me ocurre, Pepe, que también podemos jugar a la contrapartida. ¿Por qué no somos periodistas sensacionalistas, pero para bien? Y Ah, creamos bueno. esas noticias de descubre el secreto para una vida más saludable, lee hasta el final. Y este periódico es para el resto de alumnos, para que hagan ejercicio y vendemos, pues bueno, un poco enmascarado para que entiendan el marketing y Bueno, el pensamiento crítico. Puede ser es una otra opción. forma de verlo, es otra forma de verlo. En vez de desmontar el titular, lo que es utilizar ese marketing tan potente a nuestro favor para promocionar hábitos saludables. Me gusta muchísimo la idea. Pues bien, chicos, si os parece, vamos de cara a la última parte, que vamos a hablar de oposiciones, coincidiendo que estamos a finales de abril y queda último mes y mes de junio para las oposiciones. Si os parece, vamos a hablar de qué hicisteis ese último mes, qué hicisteis ese contrarreloj de 30 a 40 últimas sesiones de estudio. Si te parece, empieza Paolo, porque tendremos Sí. cosas similares y vamos añadiendo cada uno Guay. nuestra perspectiva. Claro. Pues a ver, partiendo de la base, que esto lo hemos hablado, bueno, Diego y yo en el podcast que me hice hace ya un par de años, en el que contaba mi experiencia de oposiciones, tanto él como yo no somos ejemplo de nada, porque sí que es verdad que el último mes igual nos pasamos bastante a nivel de simulacros y de meter de excesivas horas, porque como siempre decimos, a la prueba hay que llegar en un buen estado de forma, ¿no? Si lo transfiriéramos al concepto deportivo, sería llegar a un buen estado de forma. Y un buen estado de forma, ¿cómo llegas? Pues Al llegas Peak Week. habiendo descansado bien, habiendo tenido hábitos saludables, habiendo preparado las pruebas específicas de forma en la que te vas a encontrar el día del examen, haciendo visualizaciones, etcétera, ¿no? Y entonces aquí es verdad que esa sería la mejor forma, la forma óptima. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, sí que había cosas que hacía bien, como pueda ser que en vez de repasar los temas en el que me tenía como que leer todos los temas y tenía que leer absolutamente todo, yo lo que creo que aquí el repaso debe ser un poco más interesante, en el sentido de que tenemos, yo por ejemplo tenía como una cara en la que tenía los temas de ese bloque temático resumido en epígrafes y en palabras clave. Entonces yo mirando este esquema en el que yo veía los epígrafes, las palabras clave, lo que hacía era evocar, es decir, lo que hacía era Bueno. decirme lo que era a nivel mental ese Mm. epígrafe paso por paso lo que yo diría. Entonces, en el momento en el que la cosa se me olvidaba, es cuando tú ahí sí haces un esfuerzo, ¿vale? Intentar devolver ese recuerdo y si no, ya pues lo miras, lo vuelves a releer, entonces sí que ese aprendizaje o ese repaso es muchísimo, como digo, más interesante. Luego también a nivel de acrónimos, evidentemente, este mapa que he dicho, esta hoja en el que ponemos palabras clave, epígrafes, también partirían los acrónimos, etcétera. Entonces, con esta evocación continua y este repaso de lo olvidado mientras estamos evocando, creo que es clave en este momento de la oposición. Luego, evidentemente, los simulacros, yo lo que hacía era unos parciales diarios, es decir, donde yo tenía que simplemente, me tocaba, sacaba como las cinco bolas, y en base al tema que yo elegía, lo que hacía era poner todos los epígrafes y lo mismo que estoy diciendo de las palabras clave, ponerlas a nivel escrito. Entonces yo iba escribiendo todo lo que pondría en ese tema sin desarrollar. Esto sería lo que son los simulacros, bueno, que no son de 2 horas, sino que simplemente sirve para si realmente tú te acordarías de todo. Y luego, evidentemente, 1 o 2 simulacros ya enteros de 2 horas a la semana mínimo. Entonces, eso es lo que yo hice, aunque luego realmente me pasé mucho más de simulacros, hice bastante más simulacros, en los que, como digo, no creo que sea lo más interesante. Y reincidir en la base. La base para mí es buen descanso, buenos hábitos, es decir, no hacer más horas a costa de entrenar o que te dé el aire o correr o lo que sea, porque es que eso te va a ayudar mucho a llegar con una mejor salud mental y poco más. Eso es lo que yo diría. Pepe, ¿quieres añadir Qué algo? bueno. Sí, sí, yo voy a añadir
Directamente voy a presentar el diario de oposiciones, que es un diario que creamos desde Movimiento Aprendo para todos aquellos que querráis conseguir vuestra plaza en las oposiciones. Y básicamente es un diario de registro de cada día y registro semanal, en el cual tenemos desde 9, desde 6 y desde 3 meses antes de presentarte a las oposiciones. Y para cada semana, es decir, 36 semanas de consejos divididos en los diferentes meses y para cada una de las semanas. Y lo que voy a hacer es rescatar los 4 consejos del último mes. Como vemos aquí, tenemos el último mes y, como vemos, la distribución al final nos explica la semana en la que estamos, semana 33, y aquí tenemos el registro semanal. Pues en este caso, para semana 33, es decir, para ese último mes, 4 semanas antes de las oposiciones, lo que incluimos en este diario es practicar la dicotomía de control. ¿En qué sentido? En el sentido de que reflexiones de que no puedes controlar todo en las oposiciones y debes de poner el foco en aquello que sí que puedes controlar. En este caso sería el tiempo que dedicas al estudio, el enfoque que metes al estudio, la actitud que demuestras frente a las oposiciones, y lo que no puedes controlar obviamente es el número de plazas, la actitud del tribunal, el resto de compañeros o de competidores que se van a presentar a las oposiciones, de modo que puedes hacer 2 listas de lo que está dentro de tu zona de control y de lo que está fuera, y poner todo tu foco durante este último mes en lo que está dentro de la zona de control. Después, otra semana después, lo que te recomendaría es que fueras realista con las expectativas, es decir, debo de tener una actitud consciente y no esperar que el resultado sea perfecto, porque eso puede generar frustración y desilusión si realmente no se cumple aquello con lo que yo intento alcanzar. Entonces, debo de valorar el progreso mío como opositor desde el inicio. Seguramente haya pasado tiempo en el cual he ido evolucionando, he ido progresando y soy un mejor opositor, y realmente debo de generar unas expectativas frente al examen que sean realistas de acuerdo a todo el trabajo que llevo arrastrando. Y por supuesto, aquí debo de aceptar el resultado final porque está fuera de mi control. Si yo pongo todo mi empeño, al final, la nota final no depende 100% de mí. Después, también recomiendo para este último mes que os aisléis en un búnker. ¿En qué sentido? Pues que os alejéis de todas las distracciones. Es el último mes, debéis de poner vuestro foco en las opos y al final dejar un poquito de lado, conforme se vaya acercando más en los exámenes, los eventos sociales, obviamente las personas tóxicas que solo quieren que malmeter y lanzar mensajes negativos en contra de tu progreso frente a los exámenes de las oposiciones, dejar un poquito de lado las redes sociales y centrarte al 100% en las oposiciones. Y otro consejo que quería dar, como bien ha comentado Paolo, y es el consejo que aparece aquí en el diario para la última semana, es visualizar el día del examen. Visualizar el espacio en el cual te vas a encontrar. Visualizar al resto de opositores cómo están circulando por los pasillos. El momento en que te llaman y que te sientas a hacer el examen. Entonces, esta técnica de la visualización es una técnica muy poderosa que lo que ayuda es a preparar tu mente para diferentes desafíos, en este caso para el reto de las oposiciones. Y a la hora de presentarlo en la vida real, a la hora de participar en esos exámenes que ya has visualizado previamente, pues tienes mucha ventaja porque es como si lo vivieras por segunda vez. Y al final esa visualización lo que te hace es ir más confiado y ser capaz de desenvolverte mejor en esas situaciones. Y ya para terminar, otro consejo que también quería dar y que también se presenta aquí en el diario es que hagáis un autoanálisis. En este caso he puesto la rueda del opositor, que tienes que hacer un autoanálisis, una autoevaluación de diferentes puntos, diferentes cualidades de un opositor la primera semana cuando empiezas a estudiar y la semana 36, en este caso que sería la última semana antes de hacer el examen. Y entonces haces una reflexión de acuerdo a cuáles son tus puntos fuertes y débiles como opositor respecto a la organización, a la constancia, al enfoque demostrado, la gestión emocional, y al final esta autocrítica lo que te va a hacer, volviendo al punto de ser realista en las expectativas, es que realmente seas consciente de tu valor como opositor y que ese día vayas a dar el máximo en esos puntos fuertes que tienes y vayas a minimizar los puntos débiles que has ido arrastrando los días de estudio para las OPOS.
Pues a ver qué aporto yo. Habéis dicho un montón de cosas útiles. Aterrizándolo ciertos conceptos, quizá yo ahora es momento de fijarse, ya que han salido algunos criterios de calificación o la convocatoria está más clara, que todo cumpla con convocatoria al 100%. Es decir, ya si vas a hacer simulacros de tema, ten la convocatoria cerca de ti. Si vas a hacer exposiciones, pues ten presente cuáles van a ser los criterios de calificación. También es momento para trabajar los eslabones más débiles. Siempre digo que una oposición se suspende por tu debilidad. En tu caso, si es escritura y la va a leer el tribunal, pues ataca esas palabras, esas letras que menos se leen e intenta mejorarlas. De igual manera, si quizá tu hándicap es la comunicación, es momento de aumentar la frecuencia y exponer más. También es momento, y esto lo hacía muy bien Paolo y lo contó en su entrevista, de hacer una pequeña lista de objeciones que puede tener tu unidad, tu programación y solucionarlas o incluso Eso en es. tu discurso que se observe cómo lo menos realista realmente puede convencer al tribunal. Me explico, llevo aprendizaje cooperativo, pienso muy bien cómo se va a poder evaluar, qué ocurre si hay efecto polizón y solo 2 alumnos trabajan y otros 2 alumnos no trabajan, pues todo que esté muy bien atado. De formas así también más concretas, supuesto práctico, si tienes supuesto práctico, pues es momento de que trabajes cada competencia específica, que veas un poquito los principales acneaes y acnees y tengas propuestas para cada uno de ellos. Y rescatando lo que ha dicho Paolo, personalmente yo dije, quiero llegar al examen teniendo o estando muy desarrollado frente a los estímulos que me van a aparecer. En su caso hice simulacros de todos los temas menos de uno, y de hecho fue el que me salió, pero era porque era el tema que mejor llevaba. La exposición lo mismo, yo no quería tener ningún tipo de problema, quería saber que podías poner dentro de la hora, querías poner de manera diferente y lo mismo, expuse más de 20 veces, incluso con handicap, muchas veces exponía 2 veces seguidas, incluso para exponer en fatiga, los simulacros los hacía en la biblioteca con ciertos murmullos. En definitiva, que los estímulos que te vayas a encontrar estén tremendamente desarrollados y trabajados, y con esto ya os lleváis un boceto bastante grande de atacar la recta final. Bueno, no lo he dicho, también darse la oportunidad de pensar desde una perspectiva optimista, ¿no? Que siempre pensamos con el miedo de la voy a cagar, voy a cometer errores, no voy a poder, no soy suficiente. Pues yo me acuerdo que tenía, no muchos, pero de vez en cuando sí que pensaba, ¿y sí, sí? ¿Y si lo hago tan bien que un día soy preparador o que un día la academia me quiere fichar porque he sacado muy buena nota? Y al final pasó. Entonces, bueno, ¿por Eso. qué no? ¿Por qué no podemos pensar desde ese optimismo? Pero bueno, lo dicho, básicamente aumentar la frecuencia de estímulos, atacar esa dicotomía de control que ha explicado muy bien Pepe. Y si os parece, bueno, no he dicho ninguna palabra. ¿Tenéis alguna palabra para que dejen por aquí? Hombre, Didi. La digo. Yo, yo- Iba a decir sí, Yados, pero bueno. yo iba a decir octogenario, que me hace mucha risa la palabra. Octogenario, No sé, octogenario, me hace octogenario. mucha risa. Pero Yados el octogenario, que Yados el sería una buena octogenario. combinación. Y si ya ha llegado hasta aquí, Yados el octogenario Octopus. A mí me gusta Octopus y la quiero meter. Si os A parece. ver si realmente la gente llega hasta aquí. Bueno, dejaremos el enlace al diario de las Sí, para que oposiciones le echen un abajo en la vistazo, eso es. descripción. Eso es. Ya sabéis, si estáis a 9, 6 o 3 meses de la preparación de las OPOS, de los diferentes exámenes, lo podéis adquirir. Y, y para todos aquellos que se preparen con nosotros, a partir de septiembre también les explicaremos de qué forma pueden utilizar el diario de oposiciones para ser lo más productivos posible. Eso es. Mira, quería hablar los últimos 5 minutitos. Voy a sacar un pequeño off topic y Dale, bastante dale. general. Voy a hablar de la felicidad. Y escuché un muy buen consejo y os quería preguntar al respecto. El ¿Cómo consejo era sorprende? que las personas más felices no eran aquellas personas que tenían como un momento pletórico al día, es decir, me voy por la tarde y juego al fútbol y ya con eso soy feliz, sino eran aquellas personas que tenían a lo largo del día igual 4, 5, 6 momentitos más pequeñitos que les daban felicidad o les daban Ajá, esa ilusión. qué Entonces os bueno. quería preguntar directamente sobre esto. ¿Cuáles son vuestros 3, 4 momentitos del día que tenéis más ilusión o que tenéis más felicidad? Si quieres, Pablo, que llevas un tiempo ahí sin hablar. Sí, y ojo, yo cambiaría también, no solo el día, sino en la semana. O sea, tú dices esos 4 o 5 momentos al día, pues esos 4 o 5 momentos a la semana. Porque justo, mira, antes he visto un post que hablaba literalmente del problema que existe
consiste entre creer que tú eres tu trabajo, en el que te encierras en ese tipo de que tú te validas como persona porque todo lo que haces va en función de tu trabajo y tu identidad forma parte de tu trabajo, de lo que te formas y de lo que te envuelves ahí, entonces ahí pierdes como mucha felicidad porque estás descuidando todo lo que dices tú, ¿no? Esos momentos de hobbies, esos momentos de familia, esos momentos de no hacer nada, ojo, no hacer nada. Todos esos tipos de momentos, cuando nosotros nos volvemos tan productivos en ese sentido, perdemos la perspectiva un poco de lo que realmente es vivir, ¿no? De lo que debería ser la vida. Para mí, esos 3-4 momentos, ya sea durante un día o durante una semana, sin ningún tipo de duda serían un paseo sin estímulos, creo que eso para mí es lo más clave que hay, ya sea por la mañana, por la noche, cuando te venga bien. Otro te diría, también un paseo o no, escuchando un podcast de algo que me interese, de algo que me genere un poco ese estímulo, ¿no? Ya no sea cognitivo, sino también a lo mejor una conversación de 2 o 3 personas que admiro. Todos tenemos, ¿no?, algún podcast de referencia en este sentido. Luego, evidentemente, pues un momento de entrenamiento, de ejercicio físico, que cada vez estoy más abierto a que ese estímulo cada vez sea más variado. Antes era como que, no sé, si me estoy preparando una carrera pues de eso, popular, por ejemplo, que solo sea correr. Si me estaba intentando poner más en forma, solo gimnasio. Si me estaba, no sé, o de repente todo tenis, o de repente, pues no, me gusta cada vez que si de repente me apetece irme a correr por la montaña, pues voy a correr a la montaña. Si me apetece hacer un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de fuerza. O sea, ese estímulo, cuanto más variado, creo que también, aparte de que vas a generar más adherencia, más sensación de plenitud a nivel físico que te vas a tener. Y más momentos, te diría, evidentemente, una conversación, ya sea pues, con tu pareja, con un amigo o amiga, con un familiar, sin móvil, ojo al dato, de cosas que no tengan por qué ver con el trabajo, como decía al principio, porque creo que sin querer es normal, porque nuestra cabeza, o sea, tendemos a hablar de lo que nos preocupa. Sin querer, cuando hablamos con alguien, siempre tratamos de, o sea, empezamos a como a decir todo lo que nos preocupa, todos los estreses, todos los problemas que hemos tenido en el trabajo, y creo que muchas veces lo mejor es, cuando hablamos con esa persona, bueno, pues hablar de otras cosas, de temas trascendentales o no, de risas, o de memes que has visto, o de tonterías así, que al final creo que también son importantísimos en el día a día, porque como digo, vivimos en una vida muy, muy estresante. Qué bueno, Paolo. Muy bueno. Bueno, si te parece, cuento yo mis 3 momentos que he estado pensando ahora mismo, más allá de lo que disfruto y me encanta a mí hacer actividad física, entrenar en el gym y demás. He pensado 3 momentos clave, puntuales, como bien has comentado, que no son grandes cosas, porque el día que entreno, pues es un... Igual salgo en bici, imagínate, 4 horas, pues ya me siento satisfecho conmigo mismo, muy bien. O el día que estoy en el gym 1 hora y cuarto, vale, muy bien. Que consigo sacar 1 hora y cuarto, vale. Pero como has dicho, esos pequeños momentitos, y es algo que repito todos y cada uno de los días, cuando seáis padres lo comprenderéis, este es mi primer momento favorito del día y es amanecer, o sea, amanecer, despertarme con el nene, que suele dormir a mi lado en una cuna de colecho, pues casi siempre a la hora que nos levantamos, él o viene encima mía o cojo yo y me lo pongo encima mía. Y estamos unos 10 minutillos, que si nos levantamos, que si no nos levantamos, y cambiando de postura encima tuya, abrazándole, y ese momentito es mágico y de verdad que ojalá algún día lo podáis experimentar porque es un placer que arrancas la mañana ya con una sonrisa. Después, el momentito que me preparo el café, que me parece un momentito brutal. Yo me preparo todas las mañanas lo que yo llamo Power Coffee, que voy a explicar lo que es, que básicamente es un café muy largo con un poquito de leche, a veces es leche de, o sea, de vainilla con avena, bueno, en fin, un poquito de leche y después le echo una cucharada de aceite de coco, un scoop de proteína y un poquito de canela. Y esa bomba, ese cóctel, ese power coffee, el momento que lo estoy removiendo y lo estoy saboreando, es que me parece un momento brutal del día. Y después ya finalmente desarrollo todo mi día y también saco algún momentito bueno, ¿no? Durante el día, en el cole, de entrenamiento, con la pareja, de conversación, etcétera. Pero el momento final del día, casi siempre soy yo el que cocino en casa, sobre todo por la noche. El momento que estoy cocinando yo solo, que ya tenemos al nene dormido, y me pongo un vídeo en el móvil y mientras estoy cocinando, esos 12-15 minutos que dura el vídeo mientras estoy desenvolviéndome en la cocina, que a veces hasta me pongo un delantal, pues es un momento mágico y también pues me pone contento y saber que lo puedo replicar todos los días, estos 3 momentos, pues es algo que, como bien has dicho, es la clave de la felicidad, rescatar esos pequeños momentos y tomárselos como tal. Porque otra persona, a lo mejor, cada pequeños momentos que hemos comentado Paulo y yo, te los puedes tomar o como algo muy positivo que te da energía y te recarga para todo el día o te puede suponer un lastre. Entonces,
el ser capaz de identificarlos y de valorarlos, yo creo que es la clave. Pues yo no tengo ninguno, ¿te imaginas? Ceros momentos. No, a ver, coincido mucho con lo que habéis dicho, quitando el ser padre, que aún no he tenido la suerte, pero el resto, caminar, el tema de ejercicio. Pero por decir así cosas un pelín más frikis, un momento que disfruto mucho, ya que me planifico yo el propio entrenamiento, es por la noche, que por la noche suelo ver bastantes vídeos de CrossFit y de animales que hacen retos increíbles, de atletas híbridos y demás. Pues el momento de por la noche que me activo y me planifico como el entrene del día siguiente o el entrene semanal para hacer ese picking si tengo carrera o lo que sea, no sé, lo disfruto mucho, que luego muchas veces me sobrevaloro y me meto al entreno y no lo cumplo, pero ese momento lo disfruto mucho. También el ver chuflas en YouTube de vez en cuando, totalmente intrascendentes. O Mr. Eh, Seitan. Mr. Seitan, por ejemplo, con un postrecito, pues eso también lo disfruto mucho. Y ciertas epifanías que me gusta cada vez más el aprender cosas nuevas. Pero no tiene que ser algo reglado de leer, escuchar podcast. De vez en cuando aprendo alguna cosa en Twitter o aprendo alguna cosa porque estoy escuchando un vídeo y tengo ese momentito de decir, ostras, qué guay. Y esto lo voy a intentar aplicar y tengo la suerte de aplicarlo o en el podcast o en la newsletter o con vosotros y digo, joder, son así momentitos. Por decir así, un poco diferente a lo que habéis comentado. Muy bueno. Pero nada, por mi parte ya está, ya hemos cumplido. Hacía tiempo, yo creo que hacía como un mes que no nos juntábamos o incluso más. Espero que hayamos aportado lo suficiente, tanto a docentes, opositores, con todo lo que hemos hablado. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más por nuestra parte. Era Yados, el octogenario Octopus, si ha llegado hasta aquí, perfecto. Y la semana que viene, pues nos veremos y seguiremos Eso aportando es. de manera muy, muy específica. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.